En esta aplicación se va a mostrar cómo se trabaja con sockets, que son mediante los cuales se transfieren datos a través de un puerto específico. Bien, analizamos el archivo server.js, que es el que se ejecuta del lado del servidor. Aquí podemos apreciar el objeto socket, que hace referencia al módulo socket.io y es el que nos va a ayudar a enviar y recibir datos. Más abajo vamos a especificar el puerto mediante el cual se van a hacer las transferencias de datos, en este caso el puerto 5050. Más abajo especificamos el objeto IO, que se conecta de esta manera con el puerto de comunicaciones. IO es el socket, o mejor dicho, el objeto que controla la recepción y envío de datos mediante sockets. Aquí lo vemos ya codificado, apreciamos el corchete de apertura y más abajo el corchete de cierre. Entre tales corchetes es donde se van a codificar los sockets que tanto envían datos como reciben datos. Bien, vemos aquí un socket.on, que es el que se encarga de recibir los datos, un nombre de identificación del socket. Bien, más abajo podemos apreciar en este punto un socket emit, que es el que se encarga de enviar datos. Esto es del lado del servidor. Ahora vamos a analizar el archivo index.html, que es el que se ejecuta del lado del cliente. Todos los archivos que van a trabajar con sockets de este tipo deben de llamar al módulo socket.io.js tal y como se codifica aquí. Bien, más abajo vamos a especificar en un bloque de codificación JavaScript la IP a la que vamos a estar apuntando, en este caso localhost. Posteriormente, en el caso de que contrate una IP fija, aquí es donde se van a colocar los nombres que correspondan a dicha IP. Bien, ahora más abajo podemos ver una codificación de un objeto HTML de tipo botón y el evento onClick, que va a ejecutar la función envío 1, un segundo botón y el evento onClick, que va a ejecutar la función envío 2. Más abajo, en un área de codificación JavaScript que se muestra aquí, vamos a especificar o a definir el objeto socket, que se ejecuta del lado del cliente, indicando el puerto de comunicaciones con el que se va a transferir datos. Más abajo, las funciones envío 1 y envío 2, y podemos apreciar aquí un socket de envío de datos, un socket.emit, su nombre de identificación y un paquete de datos. De la misma manera en la función envío 2, un socket de envío de datos, y más abajo un socket on, que es el que se encarga de recibir datos. Bien, ahorita vemos más a detalle esta codificación. Vamos a ejecutar el código de ejemplo, la aplicación. Primeramente nos ubicamos en la carpeta public-html del proyecto o de la aplicación Node.js-02-transfdatos. Ya que estamos ubicados en tal carpeta, vamos a escribir node espacio server.js y oprimimos enter para iniciar el servidor. En estos momentos ya se está ejecutando el servidor Node.js y está escuchando datos en el puerto 5050. Vamos a abrir un navegador y vamos a teclear en la barra de direcciones localhost 2.5050. Oprimimos enter y podemos apreciar aquí los dos botones
objetos HTML que anteriormente se acaba de indicar. El primero dice envío de datos al servidor sin recibir respuesta por parte del mismo. Bien, vamos a darle clic y vamos a apreciar cómo en la consola o en la terminal se muestran los datos que se reciben. Le damos clic y podemos apreciar aquí el paquete de datos. Realmente es un objeto JSON que posteriormente se va a explicar cómo se estructuran estos objetos, o también se puede definir como un array. En dicho array podemos apreciar un nombre de campo, 2 puntos y delante de 2 puntos el valor de dicho campo, una coma para separar al siguiente campo, 2 puntos y delante de dichos puntos el valor del campo, y así sucesivamente. Los campos deben ir entre corchetes. Esto por el momento le vamos a llamar un paquete de datos que se recibió cuando se dio clic a este botón. Ahora vamos a dar clic en el segundo botón. En este caso el servidor va a recibir los datos y va a enviar una respuesta al cliente. Le damos clic y vemos ya aquí la respuesta. El servidor recibe el paquete de datos, nos muestra la fecha y hora en la que lo recibió, e internamente realiza una respuesta a través de enviar la fecha y hora en la cual se realizó tal proceso. Analizamos los códigos y vemos nuevamente el código HTML del primer botón. Se llama a la función envío 1, o mejor dicho, se ejecuta dicha función. Envío 1, aquí está la función. Socket emit, nombre del socket. Y aquí tenemos el paquete de datos que se envía, socket emit, esto desde el cliente. Analizamos el archivo del servidor y nos dirigimos a donde dice socket on y el nombre de identificación del socket, envío de datos 1. Y atención, función y entre paréntesis data es tal y como se recibe el paquete de datos, ¿sí? Ahora en console log, mediante esta instrucción se muestra en la terminal lo que nosotros le indiquemos, en este caso el paquete de datos, que es lo que aquí se muestra. Este paquete de datos es el que se recibió y se codifica de esta manera. Ahora atención, socket on es el que recibe los datos y el nombre del socket. En el archivo index decimos socket emit y es el mismo nombre del socket, envío de datos 1 emit, y en el servidor envío de datos 1 socket on. Bien, cuando dimos clic en el segundo botón se ejecutó la función número 2, envío 2, a través de emitir mediante este socket con nombre envío de datos 2, nombre de identificación del socket envío de datos 2 y su respectivo paquete de datos, que es un nombre de campo, llamémosle así, y el valor de tales campos. Envío de datos 2, socket emit. En el servidor podemos apreciar socket on, envío de datos 2, función y el paquete de datos. En este caso se muestra en la consola dicho paquete, el contenido del paquete, y a la vez en el servidor se ejecuta la función fecha y la función, o mejor dicho, el valor o lo que regrese la función fecha y la función hora, que está configurado del lado del servidor. Todo esto es codificación JavaScript del lado del servidor. Se muestra en la consola o en la terminal. Y después de mostrar tales datos, se envía una respuesta desde el servidor a través del socket.emit, nombre del socket, resp-envío de datos 2 y un paquete de datos. Se envía mediante emit y del lado del cliente el index vemos aquí más abajo socket
on, escucha, recibe los datos del identificador resp-envío de datos 2. Y también acá del lado del cliente se recibe el paquete de datos tal y como aquí se muestra. Después de que se recibe la respuesta mediante la instrucción Joiner HTML, llamémosle así, que se inyectan los datos o se muestran los datos a un objeto div. Más arriba podemos ver aquí, esta es el área de codificación del objeto div, un nombre de identificación. Cuando se inicia la aplicación en el navegador no se muestra nada, pero cuando se reciben los datos respuesta del servidor, se inyectan aquí los datos, se insertan aquí los datos en el objeto div mediante la instrucción Joiner HTML. Ahora observe aquí, este es el paquete de datos .resp, es el nombre del campo. Se concatena con una cadena de texto y se concatena con data.fecha, es decir, el nombre del campo, y obviamente en la pantalla se va a mostrar el valor que traiga dicho campo. Se concatena con el texto hora y nos va a mostrar el valor que traiga el campo hora. Vemos nuevamente la ejecución de dicho código. Vamos a repetirlo aquí. Inicializamos el servidor, control C, lo paramos, lo iniciamos, not server.js, está escuchando el servidor y ejecutamos localhost 2.5050, enter. Enviamos los datos sin recibir respuesta, no hay respuesta aquí, y el servidor sí nos muestra el paquete de datos. Damos clic en el segundo botón, recibimos la respuesta por parte del servidor, y también del lado del servidor en la terminal nos muestra los datos, el paquete de datos que se recibió.